¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Tesla, Toyota, Nissan, Ford, Chevrolet, BMW, etc. Cuando se almacena un código P0C2F, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un error interno de rendimiento del procesador con el motor, generador de accionamiento, circuito del sensor de velocidad del motor. Otros controladores también pueden detectar un error interno de rendimiento de PCM con el motor de accionamiento, generador, sensor de velocidad del motor y hacer que se almacene un P0C2F. El código P0C2F está limitado exclusivamente a vehículos eléctricos e híbridos totales. Los procesadores de monitoreo del módulo de control interno son responsables de varias tareas de autocomprobación del controlador y de la responsabilidad general del módulo de control interno. Las señales de entrada y salida del sistema de control de la bobina de encendido están sujetas a autocomprobación y son monitoreadas constantemente por el PCM y otros controladores relacionados. El módulo de control de transmisión TCM, el módulo de control de tracción TCSM y otros controladores también interactúan con el motor de accionamiento, generador, circuito del sensor de velocidad del motor. El motor, generador de accionamiento, el sensor de velocidad del motor es típicamente un sensor electromagnético que interactúa con algún tipo de anillo, rueda o engranaje reductor dentado que está fijado mecánicamente al eje de la armadura del motor, generador de accionamiento. A medida que el motor de accionamiento, generador gira, también gira el anillo reductor. A medida que el reductor pasa muy cerca del sensor, las muescas en el anillo del reductor crean interrupciones en el circuito del sensor electromagnético. El PCM y otros controladores reciben estas interrupciones como patrones de forma de onda. Cuanto más rápido se introducen los patrones de forma de onda en el controlador, mayor es la velocidad estimada del motor, generador de accionamiento. A medida que la entrada de onda se forma lentamente, el motor de accionamiento, generador, la estimación de la velocidad del motor, según lo percibe el controlador, disminuye. Estas señales de entrada se comparan entre módulos a través de la red de área del controlador CAN. Siempre que el encendido esté activado y el PCM esté energizado, se inician las autocomprobaciones del sistema del sensor de velocidad del motor, motor del impulsor, además de ejecutar las autocomprobaciones del controlador interno. La red de área del controlador CAN también compara las señales de cada módulo individual para garantizar que cada controlador funcione correctamente. Estas pruebas se realizan simultáneamente si el PCM detecta una discrepancia interna en el motor, generador de accionamiento, procesador del sistema del sensor de velocidad del motor. Se almacenará un código P0C2F y se podrá encender una luz indicadora de mal funcionamiento 1000 si el PCM detecta un problema entre cualquiera de los controladores integrados, lo que indicaría un motor, generador de accionamiento interno, error del sistema del sensor de velocidad del motor. Se almacenará un código P0C2F y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento 1000. Múltiples ciclos de falla pueden ser necesarios para la iluminación 1000 dependiendo de la severidad percibida del mal funcionamiento. Foto de ejemplo de un PCM. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Los códigos del procesador del módulo de control interno deben clasificarse como severos. Un código almacenado P0C2F podría dar lugar a una variedad de problemas de conducción. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P0C2F pueden incluir patrones de cambio de transmisión erráticos, motor, generador de accionamiento errático, intermitente o impreciso, velocidad del motor reflejada, variaciones inesperadas en el consumo de combustible o las proyecciones de energía de la batería. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir PCM defectuoso o un error de programación, PCM, motor, generador de accionamiento abierto o en cortocircuito, circuitos del sensor de velocidad del motor, motor, generador de accionamiento defectuoso, sensor de velocidad del motor, circuito abierto o en cortocircuito o conectores en el arnés de CAN, módulo
módulo de control insuficiente. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P0, C2F, incluso para el técnico profesional más experimentado y bien equipado? Diagnosticar un código P0, C2F puede ser todo un desafío. También está el problema de la reprogramación. Sin el equipo de reprogramación necesario, será imposible reemplazar un controlador defectuoso y completar una reparación exitosa. Si hay códigos de fuente de alimentación ECM-PCM presentes, obviamente deberán rectificarse antes de intentar diagnosticar un P0, C2. Hay varias pruebas preliminares que se pueden realizar antes de declarar cualquier controlador defectuoso. Se requerirá un escáner de diagnóstico, un voltímetro o mímetro digital, DVOM, y una fuente de información confiable del vehículo. Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Deberá escribir esta información en caso de que el código sea intermitente. Después de registrar toda la información pertinente, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que se restablezca el código. El PCM ingrese al modo de preparación. Si el PCM entra en modo de preparación, el código es intermitente y será más difícil de diagnosticar. La condición que causó el almacenamiento de P0, C2F incluso puede empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico. Si se restablece el código, continúe con esta breve lista de pruebas preliminares. Al intentar diagnosticar un P0, C2F, la información puede ser su mejor herramienta. Busque en su fuente de información del vehículo los boletines de servicio técnico TSB, que son paralelos al código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor, y los síntomas exhibidos. Si encuentra la TSB correcta, puede proporcionar información de diagnóstico que lo ayudará de manera importante. Use su fuente de información del vehículo para obtener vistas de la cara del conector, gráficos de clavijas del conector, localizadores de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico relacionados con el código y el vehículo en cuestión. Use el DVOM para probar los fusibles y relés de la fuente de alimentación del controlador. Pruebe y reemplace los fusibles quemados según sea necesario. Los fusibles deben probarse con el circuito cargado. Si todos los fusibles y relés parecen funcionar según lo previsto, se debe realizar una inspección visual del cableado y los arneses relacionados con el controlador. También querrá verificar el chasis y las uniones a tierra del motor. Use la fuente de información de su vehículo para obtener ubicaciones de tierra para circuitos relacionados. Use el DVOM para probar la integridad del terreno. Inspeccione visualmente los controladores del sistema en busca de signos de agua, calor o daños por colisión. Cualquier controlador que esté dañado, especialmente por agua, debe considerarse defectuoso. Si la alimentación del controlador y los circuitos de tierra están intactos, sospeche que hay un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. El reemplazo del controlador requerirá una reprogramación. En algunos casos, puede comprar controladores reprogramados a través de fuentes del mercado de accesorios. Otros vehículos controladores requerirán una reprogramación a bordo que solo se puede hacer a través de un concesionario u otra fuente calificada. A diferencia de la mayoría de los otros códigos, el P0, C2F es probablemente causado por un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. Pruebe la integridad de tierra del sistema conectando el cable de prueba negativo del DVOM a tierra y el cable de prueba positivo al voltaje de la batería.